Algo que no tienen los AINES es un antiespasmolítico o un espasmolítico, ¿de acuerdo? La dipirona es uno de los medicamentos que usamos para manejo de dolor severo y también lo usamos mucho para pacientes que tienen fiebre alta. Es uno de los medicamentos que dejamos reservado para esos pacientes con fiebre alta que no hemos podido con los AINES tradicionales poder llevarlos a su nivel o a su respuesta adecuada de temperatura. Entonces, por esa razón, usamos esta dipirona, un medicamento muy bueno para eso. Entonces, en esa orden de ideas, nosotros vamos a ver que la dipirona es muy buen medicamento, pero tiene un problema. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es el principal problema de la dipirona? Muchas personas son alérgicas a ella. Alergias, muy bien. Y hay una respuesta muy importante que tiene la dipirona, muy temida, por cierto, que es la agranulocitosis. Eso se asocia directamente a la destrucción de granulocitos. Recuerden que los granulocitos basófilos, sinófilos y neutrófilos los necesitamos mucho por el tema de las defensas del organismo. Entonces, primera línea de defensa está asociado a todas esas células y con este medicamento se pueden ver afectadas. ¿Por qué razón? Porque este medicamento puede estar muy de la mano con algo clave también, que es la médula. Entonces, ellos pueden producir anemia plástica por toxicidad y pueden producir la granulocitosis. Entonces, fíjense que unas por otras, el medicamento es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con su uso, porque eso nos puede generar algún tipo de problema adicional. Entonces, miren el mecanismo de acción. Similar, pero tiene una acción a nivel del sistema nervioso central y periférico. Actúa a nivel del hipotálamo. Entonces yo pregunto, ¿será ese medicamento, será un AINES? Respuesta. Respuesta que me dijeron. ¿No me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Qué tiene de AINES y qué no tiene de AINES ese medicamento? Inhibe la COX-1, la COX-2 y yo creo que lo que no tiene AINE es que no es esteroideo. O ¿Y sea, que es esteroideo. los AINES son esteroideos? No, o sea, no sé si es esteroideo. Ajá. Es porque no es opioide. No es opioide. Y los que no son opioides, recuerden que esa no es la razón por la cual está clasificado allí. ¿Quién me ayuda? Profe, yo diría que... Sobre el centro hipotálámico. ¿Quién habló? Doctor, ¿es por su acción sobre el centro hipotalámico? Claro. Eso lo hace diferente. Recuerden que ¿quién actúa sobre el centro hipotalámico? ¿Todos los AINES actúan sobre el centro hipotalámico? No, ¿verdad? Y además los AINES tienen otra cosa. ¿Qué será? Que los AINES tienen 4 propiedades muy claras. Pregunto, ¿todos estos AINES que tienen esas propiedades claras, para este caso, nosotros vemos que la dipirona no cumple esas propiedades? ¿Cuál es el fuerte de la dipirona? ¿Para qué lo usamos? Para 2 cosas muy importantes. ¿Cuáles Para son? la fiebre. Fiebre y para el dolor severo. Y también tiene acción antiespasmolítica. Entonces, esas son sus funciones o las razones por las cuales usamos los AINES. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos fiebre, nos vamos derechito a usar un AINES. Efectos adversos importantes, puede provocar la granulocitosis, ya lo dije, la anemia plástica, o sea, el daño a nivel medular que se asocia directamente con esos efectos adversos, esos 2 efectos adversos que ustedes están viendo allí, están muy bien documentados allí. Entonces, para tener muy en cuenta esa parte. ¿Qué más vamos a decir con respecto a ellos? ¿Para qué se usa? Es un analgésico para manejo de estados dolorosos agudos e intensos, antiespasmódico y antipirético. Fíjense que esas son las 3 razones por las cuales yo uso esos AINES. Entonces, específicamente para esas 3 razones, dolor, fiebre
y antiespasmódico. Pregunto, ¿alguno de los AINES es antiespasmódico? Hasta No, ahora doctor. no hemos visto eso. Bueno, entonces fíjense que ustedes mismos se van dando cuenta que hay unas diferencias importantes que uno debe al final, perdón, tener claras para no confundirnos desde ningún punto de vista. Eso es lo que nosotros vamos a ver allí relacionado con esto. Miren, las contraindicaciones y advertencias. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué esas contraindicaciones y advertencias? Dice acá, sensibilidad a las pirazolonas. ¿Por qué razón? Porque la pirazolona es la estructura química de la cual está hecha. Trastornos hematológicos. ¿Por qué razón? Cuéntenme. Con la agregación plaquetaria. ¿Agregación? ¿Sí? ¿Será por la agregación? Por la granulocitosis que puede Por la producir. granulocitosis, por el daño a nivel de la médula. Muy bien. Úlcera péptica. ¿Por qué razón? Porque como los AINES también irritan, ¿no? Claro, porque bloquean la COX. Recuerden que tiene un mecanismo, los AINES no la estamos hablando de la dipirona. Insuficiencia renal o hepática grave. Estamos hablando de las contraindicaciones y advertencias. ¿Cuándo no debemos usarlo? ¿Cuándo debemos tener cuidado? Insuficiencia renal, esa es su vía de eliminación, y insuficiencia hepática o hepática grave, porque ese es su metabolismo, y no administrar por periodo prolongado. ¿Por qué razón no lo podemos dar por mucho tiempo? Porque se van a potencializar sus efectos adversos. ¿Listo? Bueno, miren la presentación. Por ejemplo, la novalgina, que es la más conocida de ellos, tabletas, jarabes, gotas, ampollas. Miren la dosis en adultos y miren la dosis en niños. Entonces ya ustedes, que son expertos calculando, van a poder calcular muy bien la acción de esos medicamentos como tal. Nosotros vamos a encontrar algunos de ellos que vienen mezclados. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ya lo habíamos mencionado por allá. El Wintrot, mire lo que tienen: dipirona, cafeína, isometecteno. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cuéntenme. El título lo dice. Es una asociación analgésica, ¿cierto? ¿Y qué buscamos con esa asociación? Cuando yo utilizo ese medicamento en esa asociación, Para potenciar sus efectos. potenciamos el efecto analgésico. Muy bien. También lo podemos encontrar de esta manera. Miren, dipirona más N-butilbromuro de iosina como espasmovil. Entonces, cuando yo tengo paciente con dolor tipo cólico, uno de los medicamentos que me ayuda mucho es precisamente este medicamento del cual estamos hablando en este momento. Es uno de los que nos sirve mucho y nos va a dar muy buenos resultados. ¿Listo? Esa es la dipirona. Ese es un medicamento muy importante que ya ustedes lo han conocido, ¿cierto? Que tiene los diferentes nombres comerciales y demás. Entonces ya sabemos por qué puede ser y por qué tiene propiedades de AINES, pero también tienen propiedades que no son propias de los AINES. Eso es importante. ¿Listo? ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora nos vamos con otro medicamento que es exclusivo para migraña, cefalea, dolores de cabeza severos, que es la ergotamina. Es una sustancia natural con actividad biológica. Fíjense que la ergotamina no es un AINES. Tiene acción central. Puede ser similar a algunos neurotransmisores. Es vasoconstrictor. Puede presentar efectos alucinógenos y puede ser letal a dosis muy altas. Cuéntenme por qué razón se asocia a una actividad alucinógena. Porque se asimila a neurotransmisores. Muy bien, porque actúa a nivel del sistema nervioso central y se asimila a neurotransmisores. Mecanismo de acción, miren, bloqueante alfa-adrenérgico, antiserotoninérgico, actúan sobre el sistema nervioso central y estimulan el músculo liso. Tiene acción vasotónica específica sobre algunas arterias craneales distendidas y la cafeína nos ayuda en su efecto. Les voy a dar un minuto para que me analicen ese mecanismo de acción de la ergotamina, que es un analgésico.
Bueno, cuéntenme, ¿qué le llama la atención de ese mecanismo de acción? Es vasotónico. ¿Y eso qué ventaja tiene, doctor? Pues yo pienso que disminuye el dolor, en este caso de la cabeza, ¿no? Claro, muy bien. Por ahí es la cosa, actúa a nivel del sistema nervioso central y recuerde que ya dijimos que podían presentar algún tipo de efecto completamente efecto contrario o adverso que podría ser preocupante en ese momento. Bueno, entonces, si yo les pregunto para qué sirve, cuáles son las indicaciones, ahí están clariticas: crisis de migraña. Cuando los analgésicos habituales, cuando un paciente tiene cefalea, nosotros con qué empezamos a darle de entrada. Acetaminofén, Eso. ¿Y qué es el acetaminofén, doctor? paracetamol y Y no es un recuerdo el AINE, otro. ¿cierto? Tiene efecto como Sí. AINES. Listo, muy bien. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta. Ahí están los efectos adversos. Se relaciona mucho con la dependencia física, por esa razón hay que tener mucho cuidado con el uso de él. Eso es clave. Esa parte es muy importante allí para tener en cuenta. Miren esta, ergotamina más cafeína. Cafergot, ¿qué opinan de esa mezcla? Pienso que es un analgésico bastante potente. Es un excelente analgésico. Muy bien. Nosotros vamos a ver esa analgesia reflejada muy frecuentemente en nuestros pacientes cuando hay es de los medicamentos que usamos para el manejo de migraña o para manejo de pacientes con dolores muy severos. Muy frecuentemente usamos ese tipo de medicamentos. ¿Queda clara la ergotamina? Sí, Sí, doctor. profesor. ¿Es un AINES? Si yo les pregunto, ¿la ergotamina es un AINES? No, No. ¿Por qué razón no es un No. AINES? ¿Por qué no es un AINES? porque actúa a nivel del sistema nervioso central. Uno. ¿Por qué más no es un AINES? Es alucinógeno. ¿Por qué más? Van dos. ¿Por qué más no es un AINES? Váyanse a las Por lo de la propiedades sustancia Porque no alucinógena. cumple con las características de un AINES. y cuáles son las características del AINES. Este es antiagregante plaquetario. No, Es No. antipirético. Es No. antipirético. No. Es analgésico. No, sí, ¿Cómo? ¿Y el dolor de Sí, cabeza? es analgésico. Ah, bueno, entonces sí, muy bien. Entonces tiene algunas características y tiene otras cosas que no son. Entonces, por esa razón, este es un medicamento que está allí en la mitad de ese. Listo. Bueno, de ahí pasamos al manejo de pacientes con crisis gotosa o con gota. Nosotros muy frecuentemente vemos este medicamento que se llama colchicina. La hemos usado mucho para el tema del COVID, se está usando. Ya muchas publicaciones lo han demostrado que es un medicamento muy bueno para estos pacientes porque actúa como un desinflamatorio. Pero este medicamento se usó y se ha usado durante muchos años para el manejo de pacientes con gota o con crisis gotosa, acumulación de ciertos cristales amorfos en ciertas zonas que nos van a ayudar. Entonces, miren las propiedades, es un fármaco antimitótico, detiene o inhibe, como lo ven acá, la división celular en metafase o anafase. Nosotros vamos a ver, eso es muy frecuente, muy seguido. La novedad de medicina interna, donde salió el doctor Roger Ramírez y entró el doctor Llanos, ya la pasamos para decirle a María Eugenia que la proceda. Bueno, entonces,
Este medicamento, les decía, actúa sobre las proteínas citoesqueléticas del uso mitótico. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Les voy a mostrar. Este medicamento lo que hace es, tiene acción antiinflamatoria no específica. Este medicamento no es un AINES, pero él actúa directamente, aquí les voy a mostrar la imagen. Aquí frena la producción de ácido láctico, el ácido láctico se acumula, generalmente esto está relacionado con los pacientes que consumen comida, carnes rojas, producen derivados proteicos, y esos derivados proteicos se acumulan, y por esa razón nosotros vamos a ver que tenemos que es muy importante, porque cuando se rompen los cristales amorfos que se forman directamente relacionados con la gota o la artritis gotosa, este medicamento lo que hace es que rompe eso. Y por esa razón produce alivio, analgesia directamente en esos pacientes. Él se absorbe rápidamente después de la administración oral. Nosotros vamos a ver que este medicamento lo usamos en dosis normalmente de 0,5 miligramos cada 12 horas. Hacemos dosis de mantenimiento. Pueden tener un efecto de recirculación enterohepática, eso es muy importante porque lo usamos de manera continua allí, y esa recirculación enterohepática nos sirve para otro tipo de efectos. Tiene buen metabolismo y su eliminación, fíjense que en vez de ser renal, es más biliar que renal. Eso es una diferencia clave importante que ustedes van a encontrar con este tipo de medicamento. Entonces, las indicaciones clariticas: utilidad clínica, ataque aguda de gota, profilaxis de los ataques gotosos, con alopurinol y agentes uricosúricos y cirrosis biliar. Necesito un voluntario para una tareita sencilla que voy a colocar. ¿Quién quiere hacerla? Yo, Ninguno. ¿Quién dijo yo? Nicolás Morales. Nicolás, usted me va a Sí. averiguar. Es sencillo. Fíjese que la utilidad clínica de la colchicina dijimos que la usábamos ataque agudo de gota, profilaxis de los ataques gotosos. Pero también dice que al iniciar tratamiento con alopurinol o agentes uricosúricos y en cirrosis biliar. Quiero que me averigüe por qué razón al iniciar el tratamiento con alopurinol o algunos agentes uricosúricos se necesita la colchicina, y por qué razón en la cirrosis biliar. ¿Listo? ¿Está claro, doctor? Listo, doctor. Bueno, muy bien. Contraindicaciones: embarazo, lactancia, mucho cuidado con los pacientes ancianos, trastornos cardíacos, renales y gastrointestinales, y puede producir algunos trastornos asociados como náuseas, vómitos o dolor abdominal en general. Ahí está la presentación, viene como colchimedio de 0,5 miligramos. Esa es la dosis, como les había dicho, nosotros hacemos dosis de ataque el primer día y después dosis de mantenimiento, una tableta cada 12 horas. Entonces fíjense que este medicamento también importante, no hay mucho más que decir de él, lo básico ya se los comenté. Preguntas con respecto a la colchicina. ¿Todo claro? Pregunto, ¿es un AINES la colchicina? No, señor. No, doctor. No, Ya hay doctor. respuesta que No, no. doctor. Y las razones saltan a la vista. Son varias razones por las cuales nosotros no lo consideramos un AINES. ¿Cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí volamos a los analgésicos opioides. Oigan, analgésicos opioides. ¿Qué pasó? ¿Cuáles vimos hasta el momento? Los no opioides. Son no opioides, muy bien. Entonces vamos a hablar de los opioides. Diga. Profe, perdón, Sí, una diga. pregunta. Dígame. Yo una vez escuché que la morfina, o sea, no sé dónde fue que lo escuché, pero hablaron algo relacionado con la morfina y los opioides. No sé si usted se enteró de algo ¿Con respecto a qué? a su efecto. No le entiendo la pregunta. O sea, había leído que la morfina
tenía relación con una relación en su efecto con los analgésicos opioides y no sé en qué. No, es que la morfina es un opioide. Recuerde que la morfina es un opioide. Un opioide. Claro, la morfina es un opioide y es ya lo vamos a ver, es la más potente de todas. Por eso se descontinuó, todavía se usa, la que se descontinuó fue la heroína. Nosotros usamos la morfina en medicina muy frecuentemente. Entonces miren el mecanismo de acción. Cualquier agente que se une a receptores opioides situados principalmente en el sistema nervioso y en el tracto gastrointestinal. Entonces ahí empieza. ¿Por qué razón hay que tener mucho cuidado con el uso de los opioides? Cuéntenme. Adictivo. Muy bien. Pueden producir dependencia. Dependencia física y tolerancia, muy bien. Porque actúan sobre el sistema nervioso Actúan central. directamente Actúan en el sobre nivel. sistema nervioso central. Perfecto, actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, para el compañero que preguntaba, aquí están la clase de opioides. Tenemos los opioides que son endógenos. Tenemos los alcaloides del opio como la morfina y la codeína, los semisintéticos como la heroína y los completamente sintéticos como la metadona. Entonces, el primero que mencionamos es la heroína. La heroína no se usa en medicina porque produce un proceso muy grande asociado a la dependencia física y tolerancia. Es de todas las drogas de abuso el que más efectos adversos produce, descartado completamente. Tenemos la morfina, que se utiliza para analgesia específicamente de dolor severo, sobre todo en pacientes oncológicos. La morfina viene en diferentes presentaciones. Lo que más usamos nosotros es la morfina en gotas. En esos pacientes oncológicos usamos muy frecuentemente esa morfina en gotas. Los tenemos ahí reservados para el tratamiento. Entonces, eso a tener en cuenta. Tenemos la codeína, muy usado. Viene en diferentes presentaciones. Ahí nosotros vamos a ver. Lo vamos a ver muy frecuentemente para manejo de dolor, pero también nos sirve para la tos. Hay derivados de codeína que ayudan a la tos y hay algunos opioides que están relacionados con el tracto gastrointestinal. Recuerden que hay receptores allá. Por ejemplo, aquí tienen el uso de algunos de ellos muy conocidos como el Lomotil, que es difenoxilato, derivado opioide, que no tiene el efecto tan severo como los otros, pero igual lo utilizamos y también nos pueden servir, como el caso del Codipron, un derivado para la tos. También los usamos para la tos. Estos medicamentos activan las neuronas inhibitorias del dolor e inhiben directamente las neuronas transmisoras del mismo. Entonces, al hacer ese efecto directamente, vamos a ver cómo se van a producir sus reacciones y todo lo que está directamente relacionado con estos medicamentos. Para tener en cuenta los efectos adversos, ya saben ustedes que son medicamentos muy dependientes, demasiado dependientes. Aumento de la presión del tracto biliar, náuseas, vómitos, somnolencia, cambio en el estado de ánimo, hipotensión. Recuerden, todo está muy de la mano, muy relacionado y por eso es muy importante a la hora de dar estos medicamentos tener en cuenta todo eso. Contraindicaciones: alteraciones renales y hepáticas, arritmias cardíacas, úlcera péptica, embarazo, lactancia y menores de 6 años. Siempre tener en cuenta en los analgésicos opioides cuando realmente nosotros podemos usar un opioide para dar una respuesta en un caso específico en un paciente determinado. Todo eso es fundamental tenerlo en cuenta. Presentaciones. Si yo les pregunto cuáles son las indicaciones clínicas, la utilidad clínica de los analgésicos opioides, ¿cuál es la respuesta? Pacientes oncológicos. No, esa no es la respuesta. Ojo a la pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Pacientes oncológicos. Si yo tengo un paciente oncológico sin dolor, ¿para qué le da? Dolores crónicos. Dolores crónicos, grave, muy bien. Dolor grave, dolores severos. Y doctora, la que me contestó, si usted me dice analgesia o para manejo de dolor en pacientes oncológicos, esa sí es la respuesta, ¿oyó? Ok, doctor. ¿Para qué más sirve? Para la tos, recuerden. Tiene acción antitusiva. ¿Para qué más sirve? Además de la tos, ¿para qué más sirve? Para la diarrea, lo acabamos de ver. Para la diarrea. Listo.
Entonces ustedes van a ver diferentes presentaciones. Por ejemplo, ahí está la morfina en solución, en ampolla. Ya les había dicho que lo usamos en soluciones orales. Viene la oxicodona también en tabletas. Tenemos la meperidina, demerol, otro de los que usamos muy frecuentemente. Tenemos la metadona, que es una sustancia sintética. Entonces, en el conjunto de todo esto, nosotros vamos a ver algo muy importante. Y esto es que estos analgésicos opioides que acabamos de ver son los que conocemos como analgésicos opioides fuertes o mayores. Porque además de esos analgésicos opioides fuertes o mayores, nosotros tenemos los analgésicos débiles o menores, donde está el más importante, que es el tramadol. Recuerden, efecto analgésico de acción central. Podemos hacer sinergismo con otro tipo de analgésicos, pero el tramadol es muy dado, muy usado para manejo de dolor y no produce esa dependencia tan grande como los opioides fuertes o mayores. Listo, entonces ahí vamos viendo las diferencias importantes. ¿Cuál es el principal problema del tramadol? Yo siempre le digo, cuando uno va a administrar tramadol, debe tener en cuenta algo, y es, ojo con el vómito. Profesor, una pregunta. Dígame. Dígame. Dígame, la escucho. Los efectos adversos que estaba contando, puede ser que un paciente que le esté dando por un paciente que esté administrando morfina, que él sienta dependencia y quiera más y por eso sienta que pierde el efecto. Puede ocurrir este caso. ¿Le está explicando morfina y qué? Y el cuerpo pida más, es lo que me está diciendo. O sea, él siente que pierde el efecto y quiere más. Claro, eso es lo que suele pasar, doctor. Recuerde que una sobredosis. eso es lo que se llama, claro, termina en sobredosis, pues eso es lo que se llama la tolerancia. ¿Oyó? Llega un momento en que la cantidad que le están dando es lo mismo que le pasa a las personas que consumen cocaína, marihuana, que consumen cualquiera de estos alucinógenos. Esos medicamentos, esas drogas en este caso, lo que hacen es eso. El receptor se satura y no responde, entonces tenemos que darle mayor cantidad para poder resolver ese tipo de problemas. Estos medicamentos, ahí tienen el más conocido, que es el tramal, cápsulas, ampollas, gotas, ¿sí? Tener en cuenta todo eso son las presentaciones más conocidas de este medicamento. Y como les decía ahora rato, nosotros podemos mezclar, hay unas mezclas. Ahí tienen, por ejemplo, este medicamento que viene como Saldiar, tramadol más acetaminofén. Doctor, una pregunta. Dígame. En pacientes que por un dolor crónico no pueden estar de pie, es decir, vamos a encontrarlos en una posición de cúbito supino, por ejemplo, ¿cómo tengo yo o qué cuidados debo tener al momento de administrarle un medicamento como estos que genera vómito al momento de yo prevenir una broncoaspiración? Siempre hay que tener pacientes en decúbito, ¿de acuerdo? O a su vez, o sentado. ¿Por qué? Porque usted lo dice. Y lo otro es que estos medicamentos pueden producir mareo y el paciente se puede llegar a caer. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Eso es fundamental tener en cuenta a la hora de la administración de este tipo de medicamentos. ¿Oyó? Ok, doctor. Listo. Bueno, no, entonces ya vimos varias presentaciones, varias mezclas que se dan con estos analgésicos, que son analgésicos opioides. Listo. Conclusión. ¿Cuándo usamos estos medicamentos? Cuéntenme. ¿Cuándo usamos los opioides? ¿Y cuál es la Manejo del diferencia dolor entre un crónico. mayor y un menor? Dígame. Lo usamos en manejo de dolor crónico, se puede usar Crónico no me diga crónico, dolor severo. severo. Porque yo puedo tener un dolor crónico que lo puedo manejar con analgésico no opioide. Listo, siga.
Bueno, pacientes con dolor severo, pacientes, bueno, el manejo del dolor de pacientes oncológicos, que la diferencia entre, digo, entre un fuerte y un mayor. Y un mayor o fuerte o menor o débiles, que así se clasifican, mayores o menores o fuertes o débiles, es lo mismo. ¿Alguien me ayuda? Doctor, por la dependencia que La causa. dependencia que La genera. dependencia, unos son más fuertes que otros, por eso viene el nombre de fuerte y débil. Listo, muy bien. Y ya sabemos cuándo vamos a usar en la escalera analgésica, cuándo vamos a arrancar usando ese medicamento. ¿Está claro? Entonces ya Sí, ustedes, Sí, doctor. señor. con esto terminamos todo el manejo de analgesia que nosotros vamos a encontrar, faltándonos obviamente los corticoides que los vamos a ver a continuación. Entonces, ahí ustedes tienen claro todo el tema. Y nos falta un medicamento que no es un analgésico, pero que hace parte los métodos de aquí son los inhibidores de la agregación plaquetaria. ¿Quiénes son inhibidores de la agregación plaquetaria o antiagregantes plaquetarios? Recuérdenme un ejemplo. Recuérdenme un ejemplo de uno que sea inhibidor de la agregación plaquetaria. Acetil salicílico. ¿Ah? La aspirina. La aspirina, muy bien. ¿Y la aspirina qué? ¿Cómo se clasifica la aspirina? ¿Es un qué? Ácido acetil salicílico, ¿cierto? Es la aspirina. Entonces nosotros vamos a ver que este medicamento es un profármaco, ahí no dice nada, y uno empieza a leer y no entiende, pero yo les voy a mostrar esta imagen y le voy a dar un minuto a ver quién me la explica bien explicadita. La voy a poner en grande para que todos la vean. ¿Sí ven la imagen? Sí, doctor. Cuéntenme, ¿quién va a explicar? ¿Ninguno? Yo puedo hacer el intento.
Dele a ver. Bueno, ¿Cómo ahí lo que se ve es que, bueno, se administra el medicamento, es metabolizado, y ya vemos el metabolito activo que va a tener una interacción con los receptores, este receptor que es del subtipo P2Y12, y pues al momento de tener este contacto aquí va a inactivar la glucoproteína GP2B, que va a inhibir la adhesión plaquetaria. Entonces, si yo le preguntara con sus propias palabras cuál es el mecanismo de acción de este medicamento, ¿usted qué me dice? Va a inhibir la adhesión plaquetaria. No, ese es el resultado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo hace para inhibir esa agregación plaquetaria? Inhibe la activación Inhibe, de la glicoproteína GP2B. Bloquea el receptor de ADP, lo cual da inhibe el active la receptor del creación plaquetaria. ADP para que este no se una a él. Ajá. Inhibe la unión de ADP. Yo diría que inhibe la unión del ADP al receptor de subtipo P2Y12. Y al inhibir eso, ¿qué pasa? Se bloquea la Inhibe la activación. agregación Se plaquetaria. bloquea la activación y eso inhibe la glicoproteína. Ajá, muy bien. Entonces, este es un antiagregante plaquetario que tiene un mecanismo muy específico, ustedes muy bien lo acaban de decir. ¿Para qué sirve? Dice aquí que previene ataques cardíacos, derrames cerebrales, está muy asociado con el LASA, estabiliza la enfermedad arterial periférica, o sea, va a destruir coágulos, trombos y demás, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden llegar a producir, como ven en la imagen, que creo que se nos fue, de ya la vuelvo a compartir. Pueden llegar a producir hematomas, epistaxis, hemorragias. Recuerden que al producir agregación plaquetaria, ellos pueden producir todo este tipo de efectos muy específicos, muy puntuales, que nosotros vamos a ver. Doctor, tengo una duda. Dígame. En la diapositiva anterior decía que prevenía los derrames cerebrales, ¿verdad? Claro. Es que no entiendo por qué previene los derrames si es anti... No, claro, porque es que el derrame generalmente se asocia a una... Acuérdese de la estructura íntima del epitelio, del endotelio, a romperse, generalmente la ruptura crea un coágulo y ese coágulo es el que produce que se despegue y eso es lo que genera el derrame, que está asociado directamente como si fuera un infarto cerebral, ¿de acuerdo? Si es derrame cerebral directamente. Entonces, usted cuando da este tipo de medicamentos va a evitar que se formen ese tipo de coagulitos que son los que terminan complicando. Al obstruir, al producirse un coágulo, él obstruye el desarrollo o curso normal de un medicamento. Ellos lo que hacen es que van a evitar que llegue ese coágulo, al obstruir un vaso sanguíneo, va a evitar que llegue sangre específicamente a una zona, en este caso cerebral, y eso complica completamente todas las cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que suele pasar. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener precauciones en todos los pacientes que tienen problemas sanguíneos, de coagulación y demás, siempre tener en cuenta para estos casos los pacientes con púrpura y todo lo que está relacionado directamente con eso. Ahí tienen la presentación y dosis. Este Plavix lo usamos mucho, tabletas recubiertas de 75 miligramos. Ya sabemos que en esos pacientes posinfartados y demás siempre usamos estos antiagregantes directamente que nos van a ayudar mucho. Acá tienen Atelit, por ejemplo, tabletas recubiertas de 75 miligramos también. Vamos a tener el mismo efecto y vamos a tener la misma respuesta directamente relacionadas con ello. ¿Listo? ¿Una pregunta de este antiagregante plaquetario? Como tal de pues yo no. Bueno, voy a esperar que de pronto alguien haga pregunta para hacer la que yo tengo, que es aparte de esto. No, dele, no va a esperar ninguno. Bueno, listo. Hágale. ¿Hay alguna forma de que algún tipo de anticonceptivo oral genere... ¿Genere qué? Genere esta inhibición de la agregación plaquetaria? Anticonceptivo oral, deme uno en especial si lo ha leído
No, es porque tengo una amiga que consume anticonceptivos orales y es muy dependiente a que cuando está en el uso de estos presente como esos hematomas ahí en las piernas más que todo. No, pero eso no tiene nada que ver directamente. Ese es uno de los efectos adversos asociados a ellos. Recuerden que los anticonceptivos orales, ya que usted menciona el tema, está relacionado, ese anticonceptivo está relacionado con algo muy importante y es que son derivados esteroideos. Recuerden que son hormonas y esas hormonas pueden llegar a producirle al paciente, en este caso a la mujer, le pueden llegar a producir algún tipo de respuesta directamente, muy importante, clave a tener en cuenta en esos pacientes, pero no tiene nada que ver con esto, sino son otras cosas que se juegan en papel allí, ¿oyó? El anticonceptivo al actuar, ¿cómo es? Al obstruir vasos sanguíneos por la grasa, la paciente tiene riesgo de formar coágulos y demás, por eso es importante tenerlo en cuenta, siempre hay que tener en cuenta, y en el interrogatorio que uno usa y que uno hace siempre tiene en cuenta esa parte, si la paciente está usando, si está tomando algún tipo de, o tiene algún antecedente, perdón, cardiovascular o hematológico para el uso de ellos. ¿Listo? Es clave esa parte. ¿Queda claro? Sí, doctor, listo. Yo tengo una pregunta con respecto a la dipirona. Dígame. ¿Hay alguna diferencia entre el efecto de la dipirona magnésica que la sódica? No, casi nada. Listo, gracias. Te empieza a mirar las indicaciones. Lo invito a que lo revise. Prácticamente son las mismas. ¿Oyó? Listo. Entonces no hay Bueno, entonces corticosteroides. Ya llegamos a otro grupo de medicamentos que tienen que ver directamente, que son productos esteroideos. Ahí está, grupo de compuestos derivados del cortisol. Todos están viendo la imagen, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Prototipo de las hormonas glucocorticoides, el típico. Nosotros vamos a encontrar aquí dos grupos. Entonces ustedes van a tener una corteza adrenal y van a tener una médula. Entonces es importante tener en cuenta que son glándulas que están encima del riñón. Vamos a tomar la glándula, vamos a hacer un corte sagital, lo vamos a colocar aquí, como ustedes lo ven aquí, corteza y médula, y vamos a mirar qué hay. Histológicamente ustedes van a encontrar esto. Analícenlo histológicamente a ver quién me explica qué está pasando ahí. Ahí hay tres fases muy claras o tres zonas muy claras de la corteza adrenal o corteza suprarrenal, y ahí está la producción hormonal. Cuéntenme a ver. ¿Qué me dijeron? ¿Quién va a recoger agua? ¿Qué me dijeron? Doctor, yo. Dele yo. Que pues la corteza, pues, como vemos en la imagen, se divide se divide en tres partes. Una glomerular, una fascicular y una reticular, y la médula como tal. Y en cada una de estas se va a producir hormonas.
Por ejemplo, en la glomerular se produce lo que es la aldosterona, en la fascicular el cortisol y corticosterona, y en la reticular andrógenos y estrógenos, y en la médula como tal también se va a, a ver lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué tienen en común esto? Recuerden que la aldosterona es un mineralocorticoide. A la luz de los ojos, ¿qué significa que es un mineralocorticoide? Que participa en proceso directo de algo muy importante, demasiado importante, que es el equilibrio salino, hidrosalino, ¿de acuerdo? Y que el cortisol y la corticosterona son asociados como glucocorticoides. Entonces aquí vamos a tener la división clara entre los corticoides, que vamos a ver los gluco y los mineralocorticoides. Y los otros son hormonas que ustedes conocen, estrogénicas, andrógeno, progestágeno y demás, que son diferentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ellos son derivados de esto. Ahí tienen la imagen, derivados del colesterol. Recuerden que ellos van a retener, por eso se llaman esteroideos. Son netamente derivados del colesterol, para que eso lo tengan en cuenta. Todos nacen del anillo ciclopentano perhidrofenantreno, que es el anillo del colesterol. Entonces nosotros, con base en eso, vamos a ver qué está pasando, donde nosotros vemos que todos estos esteroides tienen una relación importante con las grasas, porque son derivados del colesterol, y por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Cuando el compañero me preguntaba por el tema de los anticonceptivos, aquí le complemento, los anticonceptivos son derivados esteroideos, son derivados de estrógeno progesterona, entonces retienen, obstruyen y pueden estar muy relacionados directamente con algunas cosas claves para que ustedes siempre lo tengan muy en cuenta. Eso es clave, muy clave, fundamental a la hora de uno mirar y analizar cualquier tipo de tratamiento que vayamos a hacer. Entonces ustedes van a encontrar una clasificación. Yo quiero que analicen esta clasificación. Un minuto, revísenla y cuéntenme cuál es la opinión que tienen de esta clasificación según su origen. Aquí vamos a ver que más que su origen, y perdonen, voy a... no es su origen, sino su tiempo de acción. No, aquí me equivoqué. Perdón, ya yo lo corrijo de una vez. Revisen, analicen y me cuentan.
Bueno, conclusión. ¿Qué me dijeron? Pues doctor, como ahí mismo dice, se clasifican según su tiempo de acción. Por ejemplo, el grupo de acción corta que dura de 8 a 12 horas, es decir, no es mucho tiempo. Grupo de acción intermedia que dura de 18 a 36 horas. ¿Cuál es la importancia de eso para usted, doctora? Dígame, no me lea lo que dice ahí. ¿Cuál es la importancia de usted como médica saber la diferencia entre una cosa y otra? Doctor, el manejo del dolor del paciente. ¿Manejo del dolor? ¿Qué dice el resto? Pues yo pensaría que pues el tiempo como tal tiene que ver mucho con el tratamiento. La vida media, por favor, no se metan La frecuencia con la que hay que administrar por un eso, fármaco. y la frecuencia con que hay que administrar se traduce a qué, doctora. ¿A qué se traduce la frecuencia? A vida media, recuerden, no se les olvide. Media. Perfecto. Entonces, miren la imagen que sigue. Analícenla y cuéntenme qué importancia ven en esa imagen. A ver. Ahí están todos los corticosteroides. Está qué potencia tienen. La que tienen actividad glucocorticoide son más analgésicos. Y la actividad mineralocorticoide son más de equilibrio hidrosalino. Miren la potencia, ahí está la vida media y ahí están las dosis. Cuéntenme a ver qué opinan ustedes de eso. Yo les voy a preguntar de cualquiera de ellos a ver qué opinan ustedes. Doctor, dejo.
Bueno, conclusión. Yo, doctor. ¿Quién es yo? Vélez Ávila. Dele. Lo que podemos concluir pues, de esta gráfica es que entre mayor actividad glucocorticoide tenga el fármaco, mayor vida media va a tener. Y entre mayor actividad mineralocorticoide, menor vida media. Bien, entonces fíjense, esa conclusión es válida. Entonces, doctora, fíjese que la clasificación anterior no la necesitábamos, ¿cierto? ¿Por qué? Usted necesita, si tiene una actividad glucocorticoide fuerte, va a tener una respuesta grande. Espérenme un segundito que me están llamando por acá, ya enseguida seguimos. Bueno, entonces, muy bien, entonces estábamos diciendo el tema de que la importancia de nosotros saber el tiempo, la potencia de acción de un fármaco. Entonces, fíjense, ¿cuál es el que tiene acción mineralocorticoide clave? ¿Cuál será? La fludrocortisona, actividad mineralocorticoide fuerte, muy alta. Entonces, fíjense que eso hace una diferencia entre un corticoide y otro. Por eso este cuadro es muy importante que ustedes lo manejen, lo tengan claro. Ya, seguimos. ¿Qué vamos a encontrar? Mecanismo de acción. Analicen la imagen y cuéntenme cómo sería el mecanismo de acción, en qué se parece a los AINES y en qué no se parece a los AINES. Bueno, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Doctor, yo, Ajá, opine. Brita Viles, pues de las, o sea, de las diferencias, bueno, de las diferencias lo principal es que pues tiene una influencia por el hipotálamo. Aparte de esto, ejerce una acción en el metabolismo hidrosalíneo, lo de las acciones metabólicas y lo inmunosupresoras. Y lo que tiene en común es que puede tener, al menos el grupo de los glucocorticoides, tiene una acción antiinflamatoria. Ajá. Listo. ¿En qué se parece un AINES?
En que tiene acción antiinflamatoria. ¿Cómo? Estamos hablando de mecanismo de acción, doctora. Mecanismo de acción. Doctora, No sé, doctor. ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Recuérdenme. ¿A quién bloquea? COX-1, COX-2, ¿cierto? Bueno, esto también tienen acción sobre COX-1 y COX-2, entonces eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿Qué dijeron? Bueno, entonces, ¿por qué razón los corticosteroides actúan en procesos inflamatorios? Lo relacionamos mucho en todos los procesos inflamatorios y demás. Cuéntenme. Nosotros, los efectos de ellos están aquí. Miren la imagen. Células mediadoras de la inflamación. ¿Qué pasa con las células mediadoras de la inflamación? Ellos favorecen procesos inflamatorios en general, por eso se llaman mediadoras. Y cuando ellos actúan, producen aumento de secreciones. Por lo tanto, la vía aérea, la vía respiratoria, glándulas, mucosas y demás se van a ver de una u otra manera, van a ver relacionadas allí. Entonces nosotros necesitamos sustancias que disminuyan eso. Ahí tienen el ejemplo clásico, los corticosteroides van a disminuir todo el proceso y ese proceso lo disminuyen ellos a través de sus acciones sobre las células que producen inflamación. Entonces tenemos células mediadoras de la inflamación. ¿Qué les pasa a las células mediadoras de la inflamación y a la vía respiratoria cuando damos un corticosteroide? Cuéntenme. Doctor, ¿me podría repetir? ¿Qué le pasa a las células mediadoras de la inflamación y a la vía aérea cuando nosotros administramos un corticoide? Esa es la pregunta. Llámese dexametasona, betametasona, hidrocortisona, el que usted quiera. Doctor, a nivel de las células inflamatorias, pues estas se inhiben y a nivel de la vía aérea ocurre broncodilatación. Bien, entonces, ¿qué ventaja tiene eso? ¿Por qué yo uso entonces para el paciente asmático utilizo un corticoide? Dexametasona, betametasona, hidrocortisona. ¿Por qué? Estos pacientes tienen broncoespasmo, siempre tienen las vías aéreas, ¿cómo es que se dice? Inflamada, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la función principal de los corticosteroides? ¿Qué hacen? Ay, están quedaditos. ¿Qué pasa? Concentración. Son desinflamatorios. Son antiinflamatorios, desinflamatorios, claro. ¿Qué pasa? Estoy diciendo que bloquean todas las células mediadoras de la inflamación. Bloquean vía aérea. Entonces es la principal. Cuando yo desinflamo, ¿qué logro también de manera indirecta? Analgesia. Entonces los corticosteroides están relacionados con procesos inflamatorios y de dolor y por eso nosotros los usamos en pacientes con dolor, en pacientes con inflamación y vamos completando nosotros el uso de medicamentos para el manejo del dolor. ¿Está claro, sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. No, eso Sí, doctor. quiero Sí, que doctor. estén bien concentradito con respecto a todo este tema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque tienen efectos antiinflamatorios, inhiben la acción de la fosfolipasa, inhiben la acción del ácido araquidónico, reducen la producción de leucotrienos y prostaglandina, inhiben la síntesis de bradicina. Entonces, miren, prostaglandina, inhiben la producción de prostaglandina. Entonces, ¿en qué pacientes hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos? ¿Ah? Óigame, se me durmieron. Si yo produzco bloqueo de las prostaglandinas, ¿qué disminuyo? El moco y el bicarbonato. ¿En qué pacientes hay que tener cuidado? En pacientes con problemas gástricos. Enfermedad acidopéctica, gastritis y cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué razón yo no puedo dar de manera continua los AINES con los corticoides? Cuénteme, ¿qué bloquean los AINES y qué bloquean los corticoides en común?
La COX-1 y la COX-2. Muy bien, esa es la respuesta, la COX-1 y COX-2. Entonces, por esa razón nosotros no podemos usarlas de manera juntas. No es lo ideal. ¿Algunas veces lo usamos? Sí, pero no es lo ideal hacerlo. ¿Estamos claros? Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Bueno, inhiben la respuesta a los mastocitos, disminuyen los niveles de inmunoglobulina, disminuyen los eosinófilos. Entonces, al disminuir todas esas células, ¿qué estoy disminuyendo? La inflamación, porque son células que están relacionadas directamente con los procesos inflamatorios. Estoy hablando de los efectos antiinflamatorios de él. Este medicamento tiene efectos también, producen represión de la COX-2, ya dijimos, inhiben el reclutamiento de neutrófilos, inhiben la producción de interleuquinas. Todo esto está relacionado. Al yo bloquear las interleuquinas, estoy bloqueando la inflamación. Entonces es importante tener en cuenta toda esa parte. ¿Qué más hacen? Inmunosupresor. Suprimen la citotoxicidad, disminución de inmunoglobulina. Entonces, ojo, por eso en los pacientes inmunosuprimidos, en los pacientes que tienen procesos infecciosos, hay que tener cuidado con el uso de los corticoides. Porque si yo tengo un corticoide, uso un corticoide y resulta que tengo un paciente inmunosuprimido, lo voy a inmunosuprimir más. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a el uso de esos medicamentos específicamente. Importante, tiene efectos metabólicos. Ojo con los pacientes diabéticos, ojo con los pacientes con algún tipo de trastornos metabólicos. Ahí incluye pacientes con obesidad y demás. Entonces, mucho cuidado. Miren todo lo que producen. Efectos o favorecen la gluconeogénesis. Ya sabemos que la gluconeogénesis tiene que ver directamente con eso, con gluconeogénesis. ¿Qué será eso? ¿Qué vamos a disminuir allí? ¿Ah? Yo cuando digo que hay gluconeogénesis, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo más glucosa a partir de sustancias que no son glucosa. Estoy hablando de pura fisiología. Estimula el catabolismo de proteínas, estimula la lipólisis, o sea, producen cambios a nivel metabólico que son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, ustedes deben tener muy claro ese proceso para que nosotros podamos responder de manera adecuada ante ciertas cosas. ¿Qué más? Disminuyen líneas de defensa que son importantes como lo son los eosinófilos, los basófilos. Si yo disminuyo eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿qué estoy disminuyendo? Las defensas. Media hora de inflamación. Estoy disminuyendo las defensas. Estoy disminuyendo las defensas. Sí, porque estoy ante células muy importantes, muy claves, muy fundamentales en todo el proceso. Entonces, ojo, que yo disminuyo defensa y yo voy a tener problemas, unos problemas serios que se van dando directamente con ese tema que tiene que ver directamente con ello. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Hay glucocorticoides que están contraindicados en pacientes inmunosuprimidos? O sea, hay que tener cuidado. Recuerde que contraindicaciones absolutas no hay, sino relativas. Nosotros vamos a ver que eso obedece, en muchas ocasiones obedece a otras cosas. Nosotros vamos a ver que usted puede usar un corticoide. Recuerden que podemos usarlo, sí, que sería lo ideal, no. Si yo tengo otra opción, mejor utilizaría otra opción, pero no es lo más conveniente, no es lo más lógico de usar en un paciente. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta, ¿vio? Listo, gracias. ¿Por qué razón? Porque usted vio que si usted inmunosuprime más al paciente va a ser peor la respuesta y todo lo que se va a producir allí. Entonces, estos medicamentos son muy parecidos, sus mecanismos, su farmacocinética, con lo que ya ustedes vieron con respecto a los AINES. Ahí está, claritico. Y la utilidad clínica, quiero que la vean, quiero que la miren, quiero que la tengan muy en cuenta la utilidad clínica. Terapia sustitutiva, insuficiencia suprarrenal o hipoficiaria, ¿cierto? ¿Por qué razón? Respuesta. Porque ellos actúan directamente sobre eso, ¿no? Va a suplir la producción de las... Muy de los bien. corticoides. ¿De quién?
de... no me acuerdo. De la glándula suprarrenal. Muy bien. Terapia antiinflamatoria. Ya nos cansamos de verla, ¿cierto? Inmunosupresión. Cuando yo necesito inmunosuprimir, los utilizo. Si voy a hacer un trasplante para que no haya una respuesta ahí inadecuada. En piel, reacciones alérgicas. Recuerden que ellos tienen acción antialérgica. Algunos vienen preparados tópicos. En oftalmología para inflamación. En otorrinolaringología lo mismo. ¿Por qué me sirven asma y en pacientes asmáticos? Pues porque son vasodilatadores. Porque son vasodilatadores. Bueno, son antiinflamatorios. Ah, Porque las eso. vías aéreas están inflamadas. Son vasodilatadores. Espérenme un segundo. Bueno, entonces estábamos hablando de asma y estados asmáticos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que ese asma y esos estados asmáticos tienen que ver con procesos inflamatorios propios, temas que están muy relacionados con la vía aérea. Ya vimos todos los mediadores de la inflamación que pueden llegar a ser obstruidos directamente. Entonces eso es muy importante con respecto a los corticoides. ¿Para qué más sirve? Efectos adversos. Sí, ya aquí te pasamos efectos adversos. Cambios psíquicos raros, pero se pueden dar. Efecto ulcerogénico, ¿por qué razón? Cuéntenme. Por la inhibición de las prostaglandinas. Porque inhiben la producción de moco y... Inhiben la prostaglandina y la producción de moco. Muy bien, muy bien. Hipertensión arterial y retención hidrosalina y edema. Cuéntenme, ya todo lo expliqué, eso se va solito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con un paciente hipertenso donde doy un medicamento que retiene líquido? ¿Qué aumento? ¿Qué pasa? Aumenta la volemia y por ende... Aumenta la volemia, aumenta la reacción, tensión arterial, hombre, me van a dejar mal a mi doctora Nora, tanto que se sacrifica la doctora Nora y tanto que explica la doctora Nora, y duran 3 meses en cardíaco y corre para aquí electro. ¿Verdad que ustedes hicieron ese curso, lo hicieron a escondidas, en la oscuridad, por eso
No aprendieron mucho entonces. Bueno, eso es clave, muy importante. Atrofia celular subcutánea y dificultad para la cicatrización. Estos medicamentos pueden producir unos trastornos importantes allí, hay que tenerlos en cuenta. Y siempre tengan en cuenta los trastornos endocrinos. Recuerden que dijimos que producían trastornos metabólicos y todo lo demás, y las infecciones por oportunistas. Recuerden, nuevamente les digo, tengan cuidado porque al producirse inmunosupresión, ahí pueden aparecer bacterias y hacer de las suyas. Bacterias que habitualmente están acá. Precauciones y contraindicaciones. Vamos a estudiar aquí a ver qué dice. Enfermedad ciopética activa. Cuéntenme, ¿por qué no lo doy? ¿Se me fueron? Por la disminución de la producción de moco. Listo. Relativas, diabetes, hipertensión arterial. ¿Por qué en diabéticos hay que tener cuidado? Por la producción de gluconeogénesis. Muy bien, la gluconeogénesis. Y en los pacientes con hipertensión, ya lo acabé de decir. ¿Por qué razón? En ese paciente con hipertensión. Por el aumento de la Por el aumento de volemia. Retención de líquido. En pacientes con infecciones. Porque son inmunosupresores. Muy bien. Embarazo, riesgo, beneficio. ¿Qué significa eso? Podemos administrarlo, pero hay que... ¿Tiene efectos teratógenos? Algunos, no todos, pero recuerden que los corticoides se utilizan muy importante en la maduración pulmonar fetal cuando tenemos algún riesgo en un niño. Que pueda haber un nacimiento temprano del niño, entonces usamos maduración pulmonar fetal, claro. Y alteración del crecimiento de los niños para tener en cuenta. Fíjense que los corticoides son muy sencillos. ¿Queda claro los corticoides? Estoy hablando de los glucocorticoides. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces ahí vamos a volar a mostrarle algunas presentaciones. Ahí tienen la betametasona. En ampollas vienen mezclados. Ustedes van a ver betametasona más dexametasona. Más, mucho mejor efecto vamos a ver nosotros allí. ¿De acuerdo? Clave. Tenemos la hidrocortisona, muy usada, sobre todo en urgencia. En ese paciente asmático que llega mal, lo usamos muy frecuentemente. Tenemos la metilprednisolona, muy usada también. Tenemos la prednisolona, esta la hemos usado muchísimo en pacientes con COVID, sobre todo, porque enfermedad inflamatoria pulmonar, muy importante tener en cuenta este tipo de medicamentos. Y hay unos que también son claves importantes, muy importantes, como estos. Miren lo que dice allí, si logran ver todos la imagen. Triancinolona comercial Kenacor. ¿Qué dice en el medio de esa presentación? ¿A qué se refiere, doctor? Lean, intraarticular, intradérmico, suspensión acuosa. ¿Qué está pasando allí? Cuéntenme. Una ampolla. No, por eso. Intraarticular, intradérmica. Entonces, ¿quién me ayuda a ver? Diferentes vías de administración, doctor. ¿Cómo? Se puede administrar así. Claro, se puede administrar así, pero nosotros lo usamos en pacientes, ojo, en pacientes cuando hacemos infiltraciones a nivel intraarticular. Entonces, a nivel intraarticular, en los deportistas, este es uno de los medicamentos que se usa para esos deportistas. ¿Oyeron? Muy importante que lo tengan en cuenta. Se Dígame. puede usar en pacientes con artritis. También, pero el problema es que usted produce atrofia de la articulación si eso lo usa de manera permanente. Entonces hay que tener cuidado con ese uso. Listo. Lo podemos usar, ya lo vimos, en oído. Ahí tiene el nombre comercial, Otitor, prednisolona, benzocaína, neomicina. Tiene la prednisolona, que es un desinflamatorio. Tiene la benzocaína, que es un anestésico. Y tiene la neomicina, que actúa como un antimicrobiano. Entonces la suma de los tres tiene un preparado. Entonces fíjense que nos sirve también para este tipo de pacientes este medicamento. Listo. Y también lo usamos en esos pacientes con problemas de obstrucción nasal. Ahí lo ven ustedes con aerosol, como el caso de la beconase, que es la beclometasona. Listo. Todos esos fundamentales, importantes tenerlos en cuenta. Esos son
los glucocorticoides con sus diferentes presentaciones y demás. ¿Qué vamos a ver? Dígame. Doctor, este medicamento se puede usar con personas que tengan pólipos nasales en los cornetes. No, o sea, usted lo usa, pero de manera profiláctico, más no para destruir el pólipo, ¿oyó? O sea, te mejora un poco porque te ayuda a desinflamar, pero recuerde que el pólipo generalmente termina en cirugía. ¿Por qué? Porque es una lesión que tiene otras connotaciones diferentes, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, de los mineralocorticoides, ¿qué dijimos de los mineralocorticoides? Cuéntenme. ¿Qué dijimos? ¿Ninguno? Muchachos, ¿no me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Por qué no me contesta nadie nada? ¿Qué dijimos de los mineralocorticoides? Que tienen que ver con el equilibrio hidrosalino. Muy bien. Entonces, ¿a qué le suena esta imagen que viene ahora? Que la vamos a ver en el próximo capítulo. No voy a profundizar hoy. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuéntenme. Pues un Presión arterial. por los cambios de la presión arterial y de la volemia. Perfecto. Entonces, cuando yo me voy acá y digo que los mineralocorticoides controlan el volumen de agua y electrolitos, reabsorben agua, sodio y bicarbonato y disminuyen la reabsorción de potasio. ¿Qué hacen los mineralocorticoides entonces? Regulan el equilibrio hidrosalino. ¿Y cómo lo regulan? Controlando los electrolitos. Disminuyendo, absorbiendo agua y sodio. Muy bien, manteniendo el equilibrio entre agua y sodio, entre agua y potasio. Ahí tienen el tema del bicarbonato. Entonces, fíjense que hay varias opciones ahí, muy claro. Muy bien. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿para qué sirven? Primero, insuficiencia suprarrenal de diferentes etiologías. ¿Por qué razón? Cuéntenme. Porque van a suplir la función de la glándula suprarrenal, pues a este nivel. Muy bien. Y recuerden que están asociados directamente a esa glándula. Hipoaldosteronismo, doctora, ¿por qué razón? Pues supongo que ellos aumentarán la producción en la secreción de aldosterona. Muy bien, no suponga, conteste, es así. Hiperplasia adrenal congénita, ¿por qué razón? Van a regular. ¿Qué le pasa a la glándula suprarrenal en este paciente? Hay una malfunción de ella, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos mejorar la funcionalidad de ella. Climaterio y enfermedad de Addison, otros dos efectos importantes a tener en cuenta. Efectos adversos, ustedes saben que ellos, obviamente sus efectos adversos van a estar relacionados directamente con su función. Retención, pueden producir edema, pueden producir hipertensión arterial, hipertrofia miocárdica, porque ponen a trabajar más el corazón, obviamente, eso está muy claro. Pueden retener sodio, pueden producir reacciones adversas muy claras, muy importantes para tener en cuenta. Y contraindicaciones, hipersensibilidad a lactancia de embarazo y tener en cuenta en algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades renales y demás, todo este tipo de respuestas, diabéticos y demás. Entonces, es importante todo esto para concluir la importancia completa de los mineralocorticoides. Medicamentos muy buenos que tienen sus indicaciones específicas. De ellos es más conocido la fludrocortisona, ya lo vieron, tiene un potente efecto como medicamento mineralocorticoide. Eso es importante, ahí está la dosis que vamos a dar. ¿Listo? Entonces, esos eran los corticoides que tenía. ¿Quién me resume los mineralocorticoides? A ver. Pues son medicamentos que
regulan el equilibrio hidrosalino, ya sea disminuyendo o aumentando la reabsorción de agua y sodio. Muy bien. Muy bien, listo. Bueno, muchachos, con esto finalizamos este tema. Nos vemos mañana, ¿cierto? Mañana es miércoles. Mañana tenemos clase, ¿qué hora? A las 4. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. mañana vamos con